Hola, bienvenidos a este canal, Explorando la Fe y las Religiones. Les traemos este estudio sobre los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son las normas que Dios nos dio para que vivamos según su voluntad y su amor. Los 10 mandamientos se encuentran en la Biblia, en el libro del Éxodo y del Deuteronomio, y son la base de la ley moral para los judíos y los cristianos. En este estudio, vamos a aprender sobre el significado y la importancia de cada uno de los mandamientos, y cómo podemos aplicarlos en nuestra vida cotidiana. También vamos a ver cómo los mandamientos nos ayudan a crecer espiritualmente y cómo nos conducen a la felicidad verdadera y eterna. Para ello, vamos a usar diferentes recursos, como artículos, textos bíblicos, ejemplos, consejos y anécdotas. Estos recursos nos van a servir para profundizar en el tema, para reflexionar sobre nuestra conducta y para dialogar con los demás. Esperamos que este estudio sea de su agrado y de su provecho, y que les ayude a conocer mejor a Dios y a amarlo más. Que Dios les bendiga. Los 10 mandamientos son las 10 palabras que Dios dio al pueblo de Israel a través de Moisés, como parte de la alianza que estableció con ellos. Estos mandamientos se encuentran en el libro del Éxodo y del Deuteronomio, y son la base de la ley moral para los judíos y los cristianos. Los mandamientos se dividen en dos grupos, los que se refieren al amor a Dios, los 3 primeros, y los que se refieren al amor al prójimo, los otros 7. Los cristianos evangélicos son aquellos que siguen la doctrina de la sola Escritura, es decir, que la Biblia es la única fuente de autoridad para la fe y la práctica cristiana. Los evangélicos consideran que los 10 mandamientos son una expresión de la voluntad de Dios para todos los seres humanos, y que deben ser obedecidos como una muestra de amor y gratitud a Dios. Los evangélicos también creen que solo por la gracia de Dios, a través de la fe en Jesucristo, se puede obtener el perdón de los pecados y la salvación eterna. Los judaizantes modernos son aquellos que afirman ser cristianos, pero que adoptan prácticas y costumbres judías, como la circuncisión, el sábado, las fiestas, las leyes alimentarias, etc. Los judaizantes sostienen que los 10 mandamientos son parte de la ley de Dios que sigue vigente para los cristianos, y que deben ser cumplidos para agradar a Dios y obtener su bendición. Los judaizantes rechazan la doctrina de la sola gracia, y creen que la obediencia a la ley es necesaria para la salvación. El tema de los 10 mandamientos ha sido objeto de debate y controversia entre las diferentes ramas del cristianismo y el judaísmo a lo largo de la historia. Algunas de las cuestiones que se han planteado son: ¿qué relación hay entre la ley y el evangelio? ¿Qué papel tiene la conciencia en el cumplimiento de los mandamientos? ¿Cómo se interpretan los mandamientos en el contexto actual? ¿Qué implicaciones tienen los mandamientos para la vida social y política? Para profundizar en este tema, te recomiendo consultar algunos de los siguientes recursos. Los 10 mandamientos y su significado, Biblia, un artículo que explica el sentido y la importancia de cada uno de los mandamientos, con citas bíblicas y reflexiones. ¿Cuáles son los 10 mandamientos? Opus Dei, un texto doctrinal que presenta los 10 mandamientos desde la perspectiva católica, con enlaces para profundizar en cada uno de ellos. ¿Qué son los 10 mandamientos? ¿Deberían los cristianos guardarlos hoy en día? Bible Ask, una página web que responde a algunas preguntas frecuentes sobre los 10 mandamientos desde la perspectiva evangélica. Segunda sección. Los 10 mandamientos EWTN, un extracto del Catecismo de la Iglesia Católica que expone el contenido y el significado de los 10 mandamientos en el marco del plan salvífico de Dios. Los 10 mandamientos, ¿qué dice realmente la Biblia? Judaísmo, un artículo que analiza los 10 mandamientos desde el punto de vista judío, con referencias al Talmud y a otros textos rabínicos. Espero que estos recursos te sean útiles para tu estudio. Recuerda que este es un tema muy amplio y complejo, y que requiere de mucha investigación y reflexión.
Te animo a que sigas buscando más información y opiniones sobre este tema, respetando siempre las creencias y las religiones distintas. Diferencia entre los mandamientos y las leyes. Los mandamientos y las leyes son conceptos relacionados, pero no son exactamente lo mismo. En general, se puede decir que los mandamientos son las órdenes que Dios da a los seres humanos para que vivan según su voluntad, mientras que las leyes son las normas que los seres humanos establecen para regular su convivencia social. Los mandamientos se basan en la autoridad divina, natural o moral, y tienen un carácter universal y permanente. Los mandamientos expresan el amor de Dios y el amor al prójimo, y son la base de la ley moral para los judíos y los cristianos. Los 10 mandamientos son el ejemplo más conocido de este tipo de mandamientos. Las leyes se basan en la autoridad humana, instituida por la ley civil o eclesiástica, y tienen un carácter relativo y temporal. Las leyes se adaptan a las circunstancias históricas, culturales y sociales de cada época y lugar, y buscan el bien común y la justicia. Las leyes pueden variar según los países, las regiones o las instituciones. A veces, los mandamientos y las leyes pueden coincidir o complementarse, pero otras veces pueden entrar en conflicto o contradecirse. En esos casos, los creyentes deben discernir cuál es la voluntad de Dios y actuar en consecuencia. Los cristianos creen que Jesucristo es el cumplimiento de la ley y el modelo de obediencia a los mandamientos. Espero haber aclarado tu duda sobre la diferencia entre los mandamientos y las leyes. Mal uso de los 10 mandamientos en las religiones. Sin embargo, si quieres saber más sobre el mal uso que se le pueden hacer de los 10 mandamientos en las religiones anteriores, te puedo compartir algunos resultados de mi búsqueda web. Estos son algunos de los artículos que encontré. Los 10 mandamientos y su castigo, la Biblia es mala, un artículo crítico que expone las sanciones por infringir los mandamientos según la Biblia, y cuestiona la moralidad de estas normas. Catholic.net, 10 mandamientos, lo opuesto al pecado, un texto doctrinal que presenta los 10 mandamientos desde la perspectiva católica y propone una actitud de arrepentimiento, cambio y conversión personal. Los 10 mandamientos imperativo moral o doctrina religiosa, un artículo que analiza los 10 mandamientos desde el punto de vista filosófico y plantea la cuestión de su validez universal o relativa. Como consejos generales, te puedo sugerir lo siguiente. No uses los 10 mandamientos como una excusa para juzgar o condenar a los demás, sino como una guía para mejorar tu propia conducta y relación con Dios y con el prójimo. No interpretes los 10 mandamientos de forma literal o rígida, sino de forma contextualizada y adaptada a las circunstancias actuales, teniendo en cuenta el mensaje central del amor a Dios y al prójimo. Aplicación de los mandamientos en la vida cotidiana. Los mandamientos son las órdenes que Dios nos da para que vivamos según su voluntad y su amor. Los mandamientos se pueden aplicar en la vida cotidiana de muchas formas, dependiendo de las circunstancias y las situaciones que enfrentamos cada día. Aquí te comparto algunas ideas generales de cómo vivir los mandamientos en el mundo de hoy. El primer mandamiento nos pide que amemos a Dios sobre todas las cosas y que no tengamos otros dioses falsos. Esto significa que debemos poner a Dios en el centro de nuestra vida, y no dejarnos seducir por el dinero, el placer, el poder o cualquier otra cosa que nos aleje de Él. También significa que debemos respetar su nombre y no usarlo en vano, y que debemos evitar la superstición, la magia, el espiritismo y otras prácticas contrarias a la fe. El segundo mandamiento nos pide que santifiquemos el día del Señor, es decir, el domingo. Esto significa que debemos dedicar este día a participar en la misa, a orar, a descansar y a compartir con nuestra familia y nuestros amigos. También significa que debemos evitar el trabajo innecesario y las actividades que nos distraigan de Dios y de los demás. El tercer mandamiento nos pide que honremos a nuestros padres y a nuestros mayores.
Esto significa que debemos obedecerlos, respetarlos, cuidarlos y agradecerles por todo lo que han hecho por nosotros. También significa que debemos colaborar con la autoridad legítima, siempre que sea justa y honesta, y que debemos contribuir al bien común de la sociedad. El cuarto mandamiento nos pide que no matemos ni hagamos daño a nadie. Esto significa que debemos respetar la vida humana desde su concepción hasta su muerte natural, y que debemos defenderla de toda amenaza o agresión. También significa que debemos evitar el odio, la violencia, la venganza, el aborto, la eutanasia y la pena de muerte. Además, significa que debemos cuidar nuestra salud física y mental y evitar el consumo de drogas, alcohol o tabaco. El quinto mandamiento nos pide que no cometamos adulterio ni fornicación. Esto significa que debemos respetar la sexualidad humana como un don de Dios, y que debemos vivirla según su plan original. También significa que debemos ser fieles a nuestro cónyuge si estamos casados, o guardar la castidad si estamos solteros. Además, significa que debemos evitar la pornografía, la masturbación, la homosexualidad y cualquier otra conducta sexual desordenada. El sexto mandamiento nos pide que no robemos ni defraudemos a nadie. Esto significa que debemos respetar los bienes ajenos y no apropiarnos de ellos sin permiso o sin justicia. También significa que debemos ser honestos en nuestro trabajo y en nuestros negocios, y que debemos pagar nuestros impuestos y nuestras deudas. Además, significa que debemos compartir nuestros bienes con los más necesitados y practicar la caridad y la solidaridad. El séptimo mandamiento nos pide que no mintamos ni calumniemos a nadie. Esto significa que debemos decir siempre la verdad y no engañar ni manipular a los demás con nuestras palabras o con nuestros actos. También significa que debemos respetar la fama y el honor de los demás y no difundir rumores o falsedades sobre ellos. Además, significa que debemos reparar el daño causado por nuestras mentiras o calumnias y pedir perdón si hemos ofendido a alguien. El octavo mandamiento nos pide que no codiciemos los bienes ajenos ni los deseemos con envidia o avaricia. Esto significa que debemos estar contentos con lo que tenemos y no compararnos ni competir con los demás por tener más o mejor. También significa que debemos ser generosos y desprendidos de nuestros bienes materiales y no aferrarnos a ellos como si fueran nuestro tesoro. Además, significa que debemos buscar los bienes espirituales más que los temporales y poner nuestra confianza en Dios más que en las riquezas. El noveno mandamiento nos pide que no codiciemos la mujer o el hombre de nuestro prójimo ni los deseemos con lujuria o impureza. Esto significa que debemos respetar la dignidad y la belleza de las personas y no reducirlas a objetos de placer o de consumo. También significa que debemos controlar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos y no dejarnos llevar por las pasiones o las tentaciones. Además, significa que debemos cultivar la virtud de la pureza, que nos ayuda a amar de verdad y a ser felices. El décimo mandamiento nos pide que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y que no le hagamos lo que no queremos que nos hagan. Esto significa que debemos tratar a los demás con respeto, compasión, justicia y misericordia, y que debemos ayudarlos en sus necesidades y dificultades. También significa que debemos perdonar a los que nos han ofendido, y pedir perdón a los que hemos ofendido. Además, significa que debemos buscar la paz y la reconciliación con todos y evitar el conflicto y la división. Consejos y anécdotas sobre los 10 mandamientos. Lo que sí puedo hacer es compartirte un consejo y una anécdota sobre cada uno de los mandamientos, basándome en los recursos que te compartí anteriormente. Espero que te sean útiles e interesantes. Aquí están. Sobre el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Consejo,
Revisa tu agenda y tus prioridades, y pregúntate si estás dedicando suficiente tiempo y atención a Dios, o si estás dejando que otras cosas ocupen su lugar en tu corazón. Anécdota: un hombre rico le preguntó a Jesús qué debía hacer para heredar la vida eterna. Jesús le dijo que guardara los mandamientos, y el hombre le dijo que los había guardado desde su juventud. Entonces Jesús le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Pero el hombre se entristeció mucho, porque tenía muchas posesiones, y se fue triste. Jesús dijo entonces a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Marcos 10, 17-23. Sobre el segundo mandamiento: no te harás imagen. Consejo: no te dejes engañar por las apariencias ni por las modas del mundo, sino busca la belleza y la verdad que vienen de Dios, y que se reflejan en su creación y en sus hijos. Anécdota: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro de 60 codos de alto y 6 codos de ancho, y mandó a todos los pueblos que se postraran ante ella cuando sonara la música. Pero 3 jóvenes judíos, Sadrac, Mesac y Abed-Negó, se negaron a adorar la imagen, porque solo adoraban al Dios verdadero. El rey se enfureció y los echó en un horno de fuego ardiendo. Pero Dios los protegió del fuego, y el rey vio que había un cuarto hombre con ellos, semejante a un hijo de los dioses. Entonces el rey reconoció el poder de Dios, y ordenó que nadie hablara mal de él. Daniel 3. Sobre el tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Consejo: usa el nombre de Dios con reverencia y respeto, y no lo pronuncies sin motivo o con ira. También evita las malas palabras o las expresiones vulgares que ofenden a Dios o a los demás. Anécdota: un fariseo le preguntó a Jesús cuál era el mandamiento más importante de la ley. Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Luego añadió: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Mateo 22, 34-40. Anécdota sobre los mandamientos. Sobre el cuarto mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre. Consejo: aprovecha cada oportunidad para expresar tu amor y tu gratitud a tus padres, y para aprender de su sabiduría y su experiencia. También respeta y apoya a tus abuelos, tus tíos y tus otros familiares. Anécdota: un joven le pidió a su padre que le prestara el coche para salir con sus amigos. El padre le dijo que primero debía estudiar para el examen del día siguiente y que luego le daría las llaves. El joven se enojó y le dijo que era un tirano, y que no le dejaba hacer nada. El padre se entristeció y le dijo: hijo, yo solo quiero lo mejor para ti. Cuando yo tenía tu edad, mi padre me enseñó a ser responsable y a cumplir con mis deberes. Él me dio este coche cuando terminé la universidad, y me dijo que lo cuidara como un tesoro. Ahora te lo presto a ti, porque confío en ti. Pero debes demostrarme que eres digno de ese privilegio. El joven se avergonzó y le pidió perdón a su padre, y se puso a estudiar. Al día siguiente, el padre le dio las llaves del coche, y le dijo que se divirtiera con sus amigos. El joven le abrazó y le dijo que lo quería mucho, y que nunca más le faltaría el respeto. Sobre el quinto mandamiento: no matarás. Consejo: respeta la vida humana en todas sus etapas y condiciones, y defiende la dignidad de toda persona. También cuida la vida de los animales y las plantas, y protege el medio ambiente. Anécdota: un médico abortista recibió la visita de una mujer embarazada que quería abortar a su hijo. El médico le dijo que no había problema, que era un procedimiento sencillo y seguro, y que solo tenía que firmar unos papeles.
La mujer le preguntó si podía ver una ecografía de su bebé antes de abortar. El médico le dijo que no era necesario, que solo era un conjunto de células sin forma ni sentimientos. La mujer insistió, y el médico accedió a regañadientes. Cuando vieron la imagen del bebé en la pantalla, la mujer se emocionó al ver sus brazos, sus piernas, su corazón latiendo. El médico se quedó sorprendido al ver que el bebé tenía una mano deformada. Entonces la mujer le dijo al médico: «Doctor, ¿ve esa mano? Esa mano es igual a la mía. Yo nací con esa deformidad, pero eso no me impidió ser feliz ni amar a mi hijo. Por favor, no mate a mi bebé, él es un regalo de Dios». El médico se conmovió por las palabras de la mujer y se dio cuenta del horror que estaba cometiendo. Le pidió perdón a la mujer y le dijo que no abortara, que él la ayudaría a tener a su hijo. La mujer le agradeció y le dijo que rezaría por él. El médico cambió su vida y dejó de practicar abortos. Sobre el sexto mandamiento: no cometerás actos impuros. Consejo: vive la sexualidad como un don de Dios para expresar el amor verdadero entre un hombre y una mujer unidos en matrimonio. También respeta tu cuerpo y el de los demás, y evita las tentaciones o las ocasiones de pecado. Anécdota: una pareja de novios cristianos decidió esperar hasta el matrimonio para tener relaciones sexuales. Sus amigos se burlaban de ellos, y les decían que eran unos anticuados, unos mojigatos, unos reprimidos. La pareja les decía que no era así, que se querían mucho, pero que querían vivir su amor según el plan de Dios. Un día, uno de sus amigos les propuso hacer un viaje juntos a una playa paradisíaca, donde podrían disfrutar del sol, del mar y del sexo sin compromiso. La pareja rechazó la invitación y les dijo que preferían hacer un retiro espiritual para prepararse para su boda. Sus amigos se rieron de ellos y les dijeron que se iban a aburrir, que se iban a perder la diversión, que se iban a arrepentir. La pareja les dijo que no se preocuparan, que ellos sabían lo que hacían, que confiaban en Dios. La pareja hizo el retiro espiritual y vivió una experiencia de oración, de paz, de alegría, de amor. Sus amigos hicieron el viaje a la playa y vivieron una experiencia de borrachera, de droga, de violencia, de enfermedad. Cuando volvieron, se encontraron con la pareja y les contaron lo que les había pasado. La pareja les consoló y les dijo que rezarían por ellos, que Dios los perdonaba, que había esperanza. Sus amigos se admiraron de la bondad y la felicidad de la pareja y les pidieron que les enseñaran el secreto de su amor. La pareja les dijo que el secreto era Jesús y les invitó a conocerlo. Sobre el séptimo mandamiento: no robarás. Consejo: sé honesto y justo en tu trabajo y en tus negocios, y no te aproveches de los demás para obtener beneficios ilícitos. También sé generoso y solidario con los más necesitados, y comparte tus bienes con ellos. Anécdota: un ladrón entró en una casa para robar todo lo que pudiera. Mientras registraba las habitaciones, se encontró con el dueño de la casa, un anciano que estaba rezando en su cama. El ladrón le apuntó con una pistola y le dijo que le diera todo su dinero y sus joyas. El anciano le dijo que no tenía nada de eso, que solo tenía una Biblia y un rosario. El ladrón le dijo que no le mintiera, que sabía que tenía algo escondido. El anciano le dijo que le juraba por Dios que no tenía nada más y que si quería podía llevarse la Biblia y el rosario. El ladrón se enfadó y le dijo que no quería esas tonterías, que quería algo de valor. El anciano le dijo que la Biblia y el rosario eran lo más valioso que tenía, porque eran la palabra de Dios y la oración de María. El ladrón se burló de él y le dijo que era un tonto, un fanático, un iluso. El anciano le dijo que no se burlara de Dios ni de su madre, porque ellos lo amaban y lo perdonaban.
El ladrón se sintió tocado por las palabras del anciano, y le preguntó cómo podía decir eso después de lo que le había hecho. El anciano le dijo que porque era cristiano y que seguía el ejemplo de Jesús, que perdonó a sus enemigos en la cruz. El ladrón se arrepintió de su pecado y le pidió perdón al anciano. El anciano le abrazó y le dijo que lo perdonaba y que le regalaba la Biblia y el rosario. El ladrón salió de la casa sin robar nada, pero con un tesoro en su corazón. Sobre el 8º mandamiento, no darás falso testimonio ni mentirás. Consejo, di siempre la verdad con claridad y con caridad, y no engañes ni manipules a los demás con tus palabras o con tus actos. También respeta la fama y el honor de los demás, y no difundas rumores o falsedades sobre ellos. Anécdota: un periodista escribió un artículo difamatorio sobre un político honesto, acusándolo de corrupción y de fraude. El artículo causó un gran escándalo, y el político fue destituido de su cargo e investigado por la justicia. El periodista se alegró de su éxito, y esperaba recibir un premio por su trabajo. Pero pronto descubrió que todo era una trampa, y que había sido engañado por una fuente falsa que le había dado información falsa. El periodista se dio cuenta de que había cometido un grave error profesional y moral, y quiso rectificar su artículo. Ejemplos: interpretaciones de los mandamientos y cómo usarlo hoy en día. Sobre el 9º mandamiento, no codiciarás la mujer o el hombre de tu prójimo. Consejo: cultiva la virtud de la pureza, que te ayuda a amar de verdad y a ser feliz. Respeta tu cuerpo y el de los demás, y evita las tentaciones o las ocasiones de pecado. Ejemplo: un hombre casado se sintió atraído por una mujer soltera que trabajaba con él. Ella también le coqueteaba, y le propuso tener una aventura. El hombre se vio tentado, pero recordó el 9º mandamiento, y pensó en el daño que le haría a su esposa, a sus hijos y a su propia alma. Entonces rechazó la propuesta, y se alejó de esa mujer. Le pidió ayuda a Dios, y se esforzó por ser más fiel y cariñoso con su familia. Así logró superar la tentación, y se sintió más feliz y en paz. Sobre el 10º mandamiento, no codiciarás los bienes ajenos. Consejo: sé agradecido por las cosas con las que has sido bendecido. Porque todo lo que tienes es un regalo de tu Padre en los cielos. No te compares ni compitas con los demás por tener más o mejor. Ejemplo: una mujer pobre veía con envidia a sus vecinos ricos, que tenían una casa grande, un coche lujoso, ropa de marca y viajes al extranjero. Ella se sentía miserable, y se quejaba de su suerte. Un día, un ángel le visitó, y le dijo que podía concederle un deseo. La mujer le pidió tener todo lo que tenían sus vecinos. El ángel le dijo que se lo daría, pero con una condición: que sus vecinos tendrían el doble de lo que ella tuviera. La mujer aceptó, y el ángel le dio todo lo que había pedido. La mujer se alegró al ver su nueva casa, su nuevo coche, su nueva ropa y sus nuevos viajes. Pero cuando vio que sus vecinos tenían el doble de todo eso, se llenó de rabia y de tristeza. El ángel le dijo que había caído en la trampa de la codicia, y que nunca sería feliz si seguía deseando lo que no tenía. Le dijo que debía aprender a valorar lo que tenía, y a compartirlo con los demás. Le dijo que el verdadero tesoro no estaba en las cosas materiales, sino en el amor de Dios y del prójimo. Lo que le había dado, y le devolvió su vida anterior. La mujer se arrepintió de su pecado, y le pidió perdón al ángel. El ángel le perdonó, y le dijo que aún tenía tiempo de cambiar su actitud. La mujer cambió su vida, y empezó a ser más agradecida y generosa. Así encontró la felicidad verdadera y eterna. Elige un mandamiento cada día, y proponte cumplirlo con amor y con alegría. Por ejemplo, hoy puedes elegir el 4º mandamiento, y honrar a tus padres con un gesto de cariño,
una palabra de agradecimiento, una ayuda en las tareas del hogar, etc. Reza cada mañana y cada noche, y pídele a Dios que te ayude a guardar sus mandamientos. También puedes rezar el rosario, meditar la Biblia, o leer algún libro espiritual que te inspire y te oriente. Busca la compañía de personas que compartan tu fe y tus valores, y que te apoyen y te animen en tu camino. También puedes participar en alguna actividad parroquial, como un grupo de oración, un voluntariado, una catequesis, etc. Evita las situaciones que te puedan llevar al pecado o a la tentación, y huye de ellas si se presentan. También confiesa tus pecados con frecuencia, y recibe la comunión con devoción. Sé testimonio de tu fe con tu palabra y con tu ejemplo, y comparte tu experiencia con los demás. También respeta y dialoga con las personas que piensen diferente a ti, y muéstrales el amor de Dios con tu actitud. ¿Cómo usar un estudio para crecer espiritualmente? Para usar este estudio para crecer espiritualmente, te sugiero que sigas estos pasos. Lee con atención los recursos que te he compartido sobre el significado y la importancia de cada uno de los mandamientos, y cómo podemos aplicarlos en nuestra vida cotidiana. Estos recursos son artículos, textos bíblicos, ejemplos, consejos y anécdotas que te pueden ayudar a profundizar en el tema. Puedes acceder a ellos haciendo clic en los enlaces que te he proporcionado. Reflexiona sobre tu propia conducta y relación con Dios y con el prójimo, y compara si estás cumpliendo o no los mandamientos. Sé honesto contigo mismo, y reconoce tus virtudes y tus defectos. Pídele a Dios que te ilumine y te guíe con su Espíritu Santo. Dialoga con los demás sobre lo que has aprendido y lo que sientes. Comparte tu experiencia con tu familia, tus amigos, tu comunidad o tu grupo de estudio. Escucha las opiniones y los testimonios de los demás y respeta las diferencias. Aprende de los demás y ayuda a los demás. Practica lo que has aprendido y lo que has decidido cambiar o mejorar en tu vida. No basta con saber lo que Dios quiere de nosotros, sino que hay que hacerlo. Pon en práctica los consejos que te he dado sobre cómo vivir los mandamientos en el mundo de hoy. Sé constante y perseverante, y no te desanimes si fallas alguna vez. Recuerda que Dios te ama y te perdona siempre. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este estudio sobre los 10 mandamientos, y que les haya servido para conocer mejor a Dios y a amarlo más. Les agradezco su atención y su participación, y les invito a seguir estudiando y creciendo espiritualmente. Si les ha gustado este estudio, les pido que le den un like y que lo compartan con sus contactos. También les animo a que me dejen sus comentarios, sugerencias o preguntas, y que se suscriban a mi canal para no perderse los próximos estudios. Que Dios les bendiga.